atención, lo que vas a escuchar puede no ser verdad. No te creas nada, la verdad está en juego. Bulos y mentiras caen fuego tras fuego. Redes que confunden, rumores que atrapan. Aquí desenmascaramos todo lo que pasa. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos va a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, la verdad brillará. Fake news al suelo, no nos van a engañar. Desmontando bulos, la mentira caerá. Aquí está la prueba, la verdad ganará. Desmontando bulos, destapando la verdad. Muy buenas noches y bienvenidos miércoles 26 de noviembre de 2025. Son ahora las 9:02, las 8:02 en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre, enseguida estará con nosotros nuestra compañera Sara Martínez. Y, y bueno, esto es Desmontando Bulos, un programa que ya hace 5 años, más de 5 años, que está en antena, tan en Ocio News como en otras emisoras. Así que bueno, ahora ya que hemos presentado, voy a hacer ahí, bueno, comentar que esta semana ha sido una semana pues bastante interesante en cuanto a noticias, pero a la vez sin muchas cosas interesantes a nivel nacional. O sea, los políticos están como siempre, como gato y ratón, a ver quién convoca las siguientes elecciones, quién no, quién sí, que si han condenado al fiscal general del Estado, que si ahora el fiscal general del Estado va a recurrir, que si ponen a otro, que si no sé qué, no sé cuántos. Y a nivel internacional, pues tampoco es que ande muy bollante la cosa. Es cierto que parece ser que Donald Trump le está poniendo ganas a lo de que termine la guerra con Ucrania, posiblemente para empezar la suya con Venezuela, pero bueno, no es cierto, él no va a declarar una guerra, solo está nombrando pues jefe del cártel de los soles a Nicolás Maduro. Porque claro, empezar una guerra está muy mal, pero luchar contra el terrorismo, eso está muy bien. Yo no opino sobre este tema, solo comento lo que va pasando por el mundo. Bueno, y ahora una vez esto, ese resumen rápido, hoy vamos a tener en formato virtual a Sara, así que voy a saludar a la Sara virtual. Muy buenas noches, Sara. Bueno, buenas noches, si quiere aquí la máquina. Muy buenas noches, Sara. Hola, buenas noches Lorenzo y buenas noches a todos nuestros amigos y amigas de Desmontando Bulos. Ya sabéis, en algún momento del mes siempre los horarios laborales pues no me permiten estar en directo, pero el trabajo está hecho y, cómo no, la necesidad de contaros un montón de cosas que hemos encontrado durante estos últimos 7 días para saber algo más de lo que se mueve en redes, de la desinformación y los bulos que desgraciadamente siguen a nuestro alrededor y por tanto contaros pues todo eso para nuestros comentarios y esa necesidad que deberíamos tener todos de ser críticos hasta con nuestro propio pensamiento, ¿no? Y nuestros estereotipos, que los tenemos todos, y ese elemento, ¿no? Personal. A nivel, no sé si habrás comentado algo, Lorenzo, sobre lo que ha dado de sí esta semana en ese repaso de la actualidad. Verdaderamente, pues sí, está interesante. En el ámbito judicial en España pues hemos tenido no esa sentencia, sino ese fallo donde se ha movido muchísima especulación, se va a seguir moviendo, ¿no? Hasta que no tengamos esa sentencia que en definitiva nos dará los razonamientos de ese fallo de culpabilidad al ya ex fiscal general del Estado. Evidentemente eso en los mentideros periodísticos pues ha dado muchos titulares, pero yo creo que si esperamos un poco pues casi sería mejor, ¿no? Para opinar con cierta racionalidad. En el ámbito internacional, la verdad que también tenemos dos puntos de tensión, de alguna manera provocados por el presidente Trump,
con esa decisión sobre el presidente de Venezuela, sobre Maduro, y también sobre ese acuerdo que parece que casi estaría en marcha con Rusia respecto a Ucrania, a lo cual pues ya sabéis que en este caso Zelensky pues no está muy de acuerdo, ¿no? Es cierto que la verdad que hacer acuerdos sin una de las partes en conflicto pues puede crear a lo mejor más problemas que otra cosa, pero bueno, también tendremos que ver cómo evoluciona. Y a nivel lúdico, en fin, no puedo reprimirme para contar que este próximo domingo es el primer domingo de Adviento en ese tiempo de preparación de la Navidad, y si eso se hace en el ámbito religioso, pues ya te digo, Lorenzo, que en el ámbito comercial y social eso ya está clarísimo. Estamos preparando la Navidad y son esos 4 domingos que nos faltan para llegar al día de Nochebuena. Hablaremos, como no, y tendremos ese elemento navideño en nuestros comentarios. Y casi, pues bueno, si te parece, pues hemos pasado ya esa celebración a nivel internacional del Día Mundial contra la Violencia de Género. Hemos tenido manifestaciones, hemos tenido homenajes, hemos tenido premios por la labor de muchos sectores que trabajan en favor de la eliminación de la violencia de género. Y si te parece, Lorenzo, pues vamos a empezar por ahí, porque los datos de esta semana están encuadrados en eso, en esta celebración, no celebración, porque celebrar la violencia cualquiera pues queda un poco feo, pero sí conmemorar pues esa necesidad social de acabar con esta lacra, ¿no? Europa Press Datos nos trae, evidentemente, la actualidad manda precisamente una recolección de datos, ¿no?, sobre esta temática. Recordar, tenemos en España la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que fue ya aprobada, ojo, en 2004, y que define lo que es la violencia como esa manifestación de discriminación, situación de desigualdad, relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, y todo eso significa pues eso, el dar opciones y medidas para poder corregir estas situaciones, ¿no? Desgraciadamente los datos más importantes, pero también más desagradables, son las víctimas mortales por violencia de género en lo que va de año, ¿no? Que sería nuestra primera gráfica, desgraciadamente. Y hay que decir que a noviembre, sin haber terminado todavía en 2025, pues esa cifra asciende a 38. Es el último balance que tenemos oficial de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, ¿no? En noviembre, solamente en el mes de noviembre, que tampoco hemos terminado, nos queda todavía unos días, pues tenemos un total de 4 mujeres asesinadas víctimas de violencia machista, lo que representa una variación de 0 respecto al mismo mes del año pasado. Es decir, no hemos mejorado ni hemos empeorado, seguimos desgraciadamente en esos datos constantes, ¿no? Y luego nos podríamos ir a otra temática que también de alguna manera ha sido actualidad en los últimos meses, en esas medidas de protección. Sabéis que ya llevan muchos años esas pulseras telemáticas para maltratadores activas, y es un dato que también nos lo trae, que como podéis ver nos da la tasa de dispositivos activos por millón de mujeres de 15 o más años, ¿no? Y como podéis ver, bueno, pues la comunidad autónoma que un mayor número de pulseras telemáticas tiene en funcionamiento, evidentemente es una proporcionalidad por el número de habitantes, pues está Andalucía, ¿no? Le sigue Canarias, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana. Llegaríamos a ese 200, esa tasa de 200, pues casi hasta Cantabria.
Y luego pues en Cataluña, Melilla y Ceuta, su tasa de dispositivos es mucho menor respecto al resto de comunidades autónomas. Como os decía, a septiembre, que es el dato que tenemos de 2025, pues son más de 4.500 pulseras telemáticas. Como os decía, pues eso, las comunidades que registran una mayor activación de estas pulseras es Andalucía y Canarias, y por contra, pues la que menor tasa sería Cataluña. La siguiente tabla también es muy interesante. Siempre alguna vez hemos traído estos datos. Es una comparativa, una distribución según el país de nacimiento de la víctima y del agresor, y hace una comparativa desde 2003, que es cuando tenemos los primeros datos ya oficiales, hasta 2023. Y las víctimas nacidas en España y que desgraciadamente se les ha causado la muerte, y los agresores de esas víctimas, que son nacionales, son españoles, como podéis ver, son la mayor parte, 717. Le siguen en número agresores nacidos en otro país y que sus víctimas han nacido en otro país, que tenemos una distribución de 312 casos, ¿no? Y luego los agresores nacidos en España y sus víctimas han nacido en otro país, son 102, y los agresores nacidos en otro país cuyas víctimas han nacido en España es la más minoritaria, aunque el número ya es suficiente, pero sí de los cuatro datos es el menor, con 81 casos. Es importante porque desgraciadamente llevamos ya mucho tiempo, y lo sabemos por los bulos que semana a semana muchas veces pues tratamos en el programa, que siempre de alguna manera se compara la violencia y las víctimas mortales por violencia de género con el extranjero, con el inmigrante. Bueno, pues desgraciadamente el mayor número de casos de víctimas mortales por violencia de género desde que tenemos datos, desde 2003, pues sigue siendo mayoritario los agresores que han nacido en España y que sus víctimas también han nacido en nuestro país. Así que es interesante porque al final los datos no nos conforman la verdad que a veces nos quieren contar. Y nos vamos al ámbito del contexto, y os traigo un trabajo muy interesante. Sabéis que el 20N pues teníamos esa celebración, ¿no?, de los 50 años de la muerte de Franco. Ha traído pues evidentemente muchos comentarios también en nuestra actualidad, y me ha gustado muchísimo el trabajo que ha hecho F Verifica, porque en una píldora pues audiovisual pues nos ha dado un elemento muy interesante sobre la desinformación, que desgraciadamente se hace muchas veces viral, y que tiene que ver con ese régimen franquista que vivimos durante 40 años, ¿no? Y os lo he traído porque históricamente es importante saber los datos que nos da la historia y sus repercusiones para entender a veces también nuestro presente, pero especialmente para salvaguardar, ¿no?, de alguna manera nuestro futuro. Así que vamos a ver. 50 años después de la muerte de Franco, hay gente que idealiza la figura del dictador con mentiras y desinformación. Por ejemplo, con el tema de la vivienda. Se suele decir que Franco construyó 4,5 millones de viviendas de protección oficial. Es cierto que en España desde la década de los 60 se construyó mucho, pero según un estudio de la Fundación BBVA, entre 1946 y 1975 se levantaron unas 3,3 millones de viviendas de protección. Además, el propio informe alerta de que las cifras de las décadas de 1950
1940 y 1950 merecen muy poca confianza. Tampoco es que el parque de vivienda oficial fuera un lujo. En 1960 solo el 45% de las casas tenían agua potable. La creación de la seguridad social es otro de los mitos que habitualmente se atribuye al franquismo. En realidad, los programas de protección social ya empezaron a desarrollarse a mediados del siglo XIX. De hecho, el sistema sanitario y de pensiones establecieron sus primeras bases 30 años antes de la llegada de Franco. En la Dana de Valencia se dijo que las inundaciones se agravaron por la demolición de decenas de presas franquistas, porque ante una catástrofe siempre hay usuarios a los que les falta tiempo para decir que esto con Franco no pasaba. Pero en la Comunidad Valenciana no se ha demolido ni una presa, solo se han retirado pequeñas barreras fluviales. Como tampoco es cierto que los aviones que se utilizaron para extinguir los graves incendios de este verano fueran adquiridos durante el franquismo. Estas son solo algunas de las mentiras que medio siglo después circulan para glorificar la dictadura franquista. Pues ahí estaba este vídeo. Continúa, Sara, por favor. Y Lorenzo, vamos a la segunda parte de nuestro programa. Ya sabéis, siempre esa parte donde hablamos un poco de democracia, de transparencia, de seguridad, que también conforma, ¿no?, nuestro día a día. Y en el ámbito de la transparencia y también de alguna manera, ¿no?, de la democracia, os traigo algo muy interesante. Durante estos días, además, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. A partir de ahí, pues se hacen diferentes actos, actividades relacionados con eventos que nos puedan dar y clarificar un poco. Esto nos viene desde la directiva de la Unión Europea de 2023. Y en concreto en España, pues entre algunas otras actividades, se va a hablar sobre el avance y los desafíos de una protección efectiva. Y lo más interesante a lo mejor es dar a conocer pues un pacto de Estado anticorrupción que nos viene desde la Unión Europea. Son compromisos adquiridos por España con Naciones Unidas, con la OCDE, con la Alianza para el Gobierno Abierto, y que nos dan 100 recomendaciones, 95 bastante específicas, 5 más generales, que buscan sentar las bases para eso, para un pacto de Estado, ¿no? Esta propuesta pues recoge un detalle de un posible plan estatal de lucha contra la corrupción que ya el gobierno presentó el 9 de julio y que ahora se adereza con más elementos, ¿no? Es importante, ¿no? Porque en definitiva tenemos todos los días algún caso, alguna información, alguna situación que confirma que desgraciadamente siguen habiendo corruptos y corruptores, y que al final eso dañan evidentemente la idea de convivencia que democráticamente yo creo que tenemos todos, ¿no? Son medidas necesarias, no es una estrategia integral, porque en definitiva eso lo tienen que hacer cada uno de los gobiernos, en este caso de la Unión Europea, y el informe pues de alguna manera sirve como punto de partida para un debate amplio, constructivo, que impulse reformas profundas y sostenibles, porque al final lo importante de los informes es eso, que al final se creen reformas que nos puedan salvaguardar, ¿no?, de estas desgraciadas situaciones, ¿no? Es un compromiso conjunto, desde luego, y debe ser además una estrategia nacional, ¿no?, porque nos afecta a todos. Seamos de la ideología que seamos, sea el partido que sea el que está gobernando, y por tanto yo creo que vale la pena este tipo de situaciones. Así que ahí están, son públicas, las podéis encontrar en transparencia.org, y bueno, como siempre en estos casos, Lorenzo, veremos hasta dónde llegan y hasta dónde van a seguir trabajando sus señorías en estas cuestiones tan importantes y que además nos preocupan mucho porque nos escandalizan mucho.
Y nos vamos ya al ámbito de la seguridad, que como no, ya sabéis, tenemos ya a la vuelta de la esquina el Black Friday, ¿no? El próximo viernes 28 de noviembre. Y nos traen un trabajo muy interesante, Neutral, porque nos hablan sobre esta celebración, que el que más y el que menos, cada vez más que menos, pues utiliza para sus compras prenavideñas o por gusto propio, que caray. Pero claro, ¿qué ocurre? Que también, desgraciadamente, y dentro del ámbito de la seguridad y de la ciberseguridad, pues ya os podéis imaginar que es uno de los momentos del año donde hay más estafas a través de webs falsas, y que desgraciadamente, como da el dato NordVPN para Neutral, pues se han detectado un aumento en el último año, o sea, desde octubre del año pasado, pues de un 250% de subida de esa creación de webs fraudulentas. Es verdad que el 57% de los compradores tiene previsto especialmente la compra de ropa, calzado o complementos. Y la modalidad de compra, el 7% de los consumidores lo hace en tiendas físicas, mientras que el 28% compran exclusivamente online, y luego pues el 31%, que yo me imagino por estas cosas de la proximidad, pues prioriza canales frente al tradicional, ¿no? Los ciberdelincuentes suelen suplantar, y lo vemos aquí todas las semanas, a compañías que ya tienen una alta confianza, ¿no? Y con una interacción frecuente con el usuario, especialmente si gestionan pagos, envíos, servicios digitales. Al final todos, de alguna manera, más o menos, Lorenzo, yo creo que estamos acostumbrados a recibir comunicaciones de ciertas marcas, y por tanto también es verdad que bajamos la guardia, ¿no? Y de esa manera pues hombre, se puede hacer mucho más eficaz, ¿no?, el engaño. Esta misma empresa de seguridad, en su análisis sobre este tiempo, ¿no?, pues como os decía, hablan de que hay plataformas online como conocidas, como eBay o Amazon, bueno, pues que han tenido un incremento exponencial de suplantación, ¿no? En concreto, por ejemplo, eBay ha tenido un aumento del 525% en octubre respecto al mes anterior. Y algo similar le ocurre a Amazon, que refleja pues un aumento del 232%. El 68% de todo el mundo no saben, el problema es no saben identificar un phishing, del que hablamos, Lorenzo, todas las semanas. Y claro, estas vulnerabilidades pues se hacen más críticas en temporadas de compras, o como hemos visto en verano, con las rebajas o con las ofertas de viaje, etc. Algo importante que, por ejemplo, comenta para Neutral la aplicación o la plataforma Amazon, es que ellos evidentemente monitorean, ¿no?, estos intentos de estafa, pero para ellos es muy importante el report que puedan dar los consumidores, para poder avisar con más celeridad. Y es interesante porque, por ejemplo, desde 2023 Amazon ha hecho retiradas de webs de más de 40.000 sitios por phishing, y 10.000 números de teléfono fraudulentos. Claro, eso siempre se puede hacer si cuentan además con la colaboración del consumidor, que se da cuenta, se percata y evidentemente pueden colaborar ya no solamente en este caso con la plataforma, sino con las fuerzas de seguridad. Así que, bueno, ahí están esos dos elementos. Cuidado con el 28 de noviembre lo que vamos a comprar,
especialmente dónde lo vamos a comprar, y ante cualquier guiño, que yo creo que ya poco a poco vamos aprendiendo más, pues evidentemente ponernos en contacto con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o, como muchas veces os hemos traído aquí, con INCIBE, que está para eso, está para poder solucionar y asesorar, y es un servicio gratuito porque es público. Así que, bueno, ahí está, y con cuidado. Y dentro del ámbito de los cuerpos precisamente y fuerzas de seguridad del Estado, sabéis que siempre hacemos un pequeño repaso a lo que han movido en redes sociales tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Vamos a empezar con la Policía Nacional, porque os podéis imaginar que precisamente esta semana lo importante ha sido la celebración de ese 25N, del Día para la eliminación de la violencia de género. Es lógico, porque en definitiva es hacer todo lo posible, y ellos por su parte pues poder evidenciar esos delitos, porque al final estamos hablando de delitos, y la persecución de estas situaciones. Vamos a ver lo que nos cuenta la Policía Nacional. Muy atento, porque esto no es normal. Estoy flipando con la foto que has subido. Y además, ¿quién es ese que te ha comentado? Bórrala, anda. Bórrala, que parece que vas provocando. Puede que lo hayas escuchado tantas veces que hayas terminado por normalizarlo. Pero no es normal. Y esto tampoco lo es. Tu móvil es tuyo. Tus redes sociales son tuyas. Y el control de tu vida lo tienes que tener tú. El cibercontrol es una forma de violencia. No lo consientas. Pues ahí estaba. Continúa, Sara, adelante. También, evidentemente, la Guardia Civil pues ha hecho hincapié en estos días en esa unión del 25N, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y como bien recuerdan, ellos están para escuchar y para dar el primer paso para protegerte. Y ese teléfono, el 062, que nos da la posibilidad de conectar rápidamente con ellos, ¿no? Así que ellos también lo hacen. Y si te parece, Lorenzo, después de esta píldora de la Guardia Civil, vas a ponernos algo que ya hemos tratado aquí, y es en el ámbito de la alfabetización mediática. Es algo que ya nos trajo María Iranzo, profesora de periodismo de la Universidad de Valencia, que nos hablaba precisamente de la desinformación de género gracias a los compañeros de Learn to Check. Es interesante volver a recordar cómo nos explicaba cómo es ese tipo, ¿no?, de desinformación desincentiva y la participación política de las mujeres, que desgraciadamente en redes sociales no vamos a menos, vamos a más, y sería interesante poder saber todo esto. Así que primero, si te parece, Lorenzo, vemos lo que también han movido en redes durante esta semana la Guardia Civil, y a continuación tú mismo le vas a dar paso a María Iranzo para saber eso, qué es la desinformación de género y qué consecuencias negativas conlleva. Vamos con la Guardia Civil. En este 25 de noviembre nos plantamos frente a la violencia contra la mujer. La violencia no tiene justificación, ni excusas, ni hay que silenciarla. Denunciar es el primer paso para recuperar tu vida. Tu seguridad es nuestra prioridad. Estamos para ayudarte. Si la sufres o si la presencias, denuncia. Llama al 062. No a la violencia contra la mujer. No a la violencia contra la mujer. No a la violencia contra la mujer. Pues ahí estaba el vídeo de la Guardia Civil, y ahora nos vamos con el vídeo que comentaba Sara de la alfabetización mediática.
La desinformación de género es la difusión intencionada, bien de información falsa completamente o información tergiversada, que tiene como objetivo atacar a personas o grupos vinculados a una identidad de género. En el caso concreto mío, me centro en esa desinformación que afecta a mujeres propiamente en sus diferentes actividades profesionales, sean políticas, periodistas, académicas, o bien mujeres que están reivindicando el feminismo. La desinformación de género puede adoptar diferentes formatos. Por agruparlos en 3 tipos, señalaría en un primer lugar una serie de contenidos que fomentan o difunden estereotipos o prejuicios de las mujeres, en concreto feministas, como mujeres histéricas, incluso histriónicas, que realizan una serie de acciones en el espacio público muy exageradas. Es el caso, por ejemplo, de un vídeo de una mujer que se lanza contra un cura y realmente esa mujer ni estaba reivindicando una idea feminista y tenía una serie de problemas mentales detrás, pero se toma el vídeo y se vincula con esa idea. Otro tipo de contenidos son aquellos que tergiversan datos, sobre todo muy vinculados a la violencia de género o casos de asesinatos de menores por parte de sus progenitores. Estos contenidos no niegan la violencia de género, pero tratan de restarle crédito, señalando sobre todo ese porcentaje tan ridículo de denuncias falsas y que parece que la dimensión de la violencia de género es muy ridícula. Y un tercer tipo de contenido sería aquel que prácticamente es discurso de odio, es un acoso digital que se hace sobre todo en Twitter, se lleva a cabo sobre todo en Twitter o en cuentas públicas de figuras públicas, como pueden ser políticas, periodistas, académicas, deportistas, y en las que básicamente es un insulto a su actividad. Con ese propósito se trata de desacreditar su propia actividad profesional. Esta desinformación que afecta a mujeres públicas sobre todo trata de dañar su imagen, restando fuerza a sus argumentos y focalizándose más en la manera de expresarlos, ¿no? Siempre están enfadadas, siempre están histéricas o se les sexualiza también, ¿no? Cuántas noticias o contenidos hemos visto de esta política como era hace 5 años, como es ahora. Eso evidentemente tiene un efecto inmediato, que es un beneficio político, porque les estoy restando una credibilidad, pero también está afectando a futuras generaciones que cuando ven la situación en la que viven las que ahora están asumiendo el cargo político, desanima. Yo creo que es la consecuencia a medio y largo plazo es que vuelve a desanimar a las mujeres a presentarse o a afrontar un liderazgo político, un liderazgo comunicativo, no solo por la dificultad propia de ya llegar, de vencer al techo de cristal, sino es que además voy a tener a toda una horda de generadoras de desinformación contra mí y evidentemente daña a las futuras líderes. Pues ahí estaba este vídeo de la alfabetización mediática y ahora volvemos a dar paso a Sara. Adelante, Sara. Y ya entramos de lleno, Lorenzo, en nuestra tercera parte, en las verificaciones, con nuestros verificadores de cabecera. Y empezamos en el ámbito de la política y la economía. Os traigo, que hacía tiempo que no lo traíamos hasta aquí, al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, que ha sido el cómplice no, porque en este caso veremos que es un bulo, pero que ha dado pie a que mensajes en redes sociales pues adjuntaron una posible declaración de Trump, donde aseguraba que la enseñanza de la Biblia es obligatoria en escuelas y universidades. El mensaje viene acompañado con una fotografía de Trump sentado en su estupendo despacho oval y con esas frases entrecomilladas, ¿no? Hay que decir que Donald Trump no ha hecho esas declaraciones y en el registro de órdenes ejecutivas, y mira que tiene órdenes ejecutivas, no hay ninguna relacionada con esto de la obligatoriedad de enseñar la Biblia. Tanto es así que F verifica
da explicación importante, ni ahora ni en su anterior legislatura. Las únicas iniciativas relacionadas con este tema han sido promovidas en algunos estados y solo afectan a su territorio, no al país. Pero, lo dicho, si hacemos una búsqueda en medios de comunicación en internet de esas supuestas palabras de Donald Trump, no da ningún resultado que apunta que el presidente de Estados Unidos pida o vaya a pedir la obligatoriedad de la enseñanza de la Biblia. Tampoco ha dado resultado positivo el rastreo en el archivo de la Casa Blanca o, por ejemplo, en el registro federal de Estados Unidos de estas órdenes ejecutivas de Trump. En cambio, sí que es verdad, nos lo especifica, verifica, que aparecen en 2019 unos artículos en los que se analiza una publicación en una cuenta de X, en ese momento presidente de Donald Trump, en la que sí que da su apoyo a varias iniciativas de algunos estados, ¿no? Bueno, pues diciendo que le parece muy bien, ¿no? Y más recientemente, pues hay una entrada en la página de noticias de la Casa Blanca, en concreto de este pasado septiembre, sobre un discurso en el Museo de la Biblia, en el que Trump enfatizó el papel perdurable de la fe en la identidad norteamericana y destacó la inquebrantable defensa de los valores religiosos por parte de su administración. Pero lo dicho, eso es una cosa, y otra muy diferente, evidentemente, es decir, que Trump pues va a firmar una orden ejecutiva para que se haga obligatorio la enseñanza de la Biblia en escuelas y en universidades. Así que es un bulo. Y nos vamos a otro también en este ámbito, porque circula un vídeo en el que aparecen varias personas alrededor de una mesa llena de platos de marisco. ¿Qué ocurre? Que detrás de ellos hay un cartel con el logo del sindicato Comisiones Obreras, y los asistentes en el vídeo celebran estar en una mariscada pagada con dinero público mientras brindan a favor del Partido Socialista. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que las imágenes de los presuntos miembros de Comisiones Obreras zampándose una maravillosa mariscada y brindando a favor del PSOE, pues presenta ciertos fallos muy comunes en contenidos generados por inteligencia artificial. Además, varios de las manos de los comensales están deformadas, se emborronan o se fusionan con elementos que están en la mesa, ¿no? Uno de los primeros registros de este vídeo se han podido verificar desde una cuenta de TikTok de un usuario de Clip Hispana, ¿no? Ese mismo usuario ha compartido imágenes muy similares a este vídeo que se ha hecho viral, y podemos ver, pues eso, que el logo del sindicato que está en la pared, pues hablando de otras cosas que también evidentemente están de alguna manera pues creadas con herramientas, ¿no? En concreto, por ejemplo, hay uno del pasado 3 de noviembre de esta misma plataforma, que lo que vemos enseguida es la marca de agua de Sora, la herramienta que desarrolla OpenAI, ¿no?, para generar inteligencia artificial. En este caso, que nos lo trae Neutral, pues también evidentemente se han puesto en contacto con el sindicato, ¿no? Y ellos mismos pues han podido decir que nadie de los que están ahí, o sea, puede ser identificado por alguien de la organización, y por tanto, pues hombre, ellos mismos han podido asegurar que están generadas con inteligencia artificial. Así que, en fin, tampoco es verdad. ¿Qué le vamos a hacer? Nos vamos al ámbito de las fobias sociales y traemos uno que es otro tipo o con otra cuestión, pero de verdad, Lorenzo, que son súper repetitivos, porque al final el origen
o mejor dicho, no el origen, sino la necesidad de crear información falsa sobre, en este caso, grupos de migrantes, pues es algo que se repite semanalmente, ¿no? Es un vídeo que se ha movido mucho, especialmente por TikTok y por Instagram, donde nos aseguran que el Congreso de los Diputados acaba de aprobar la Ley Esperanza, ¿no? Y que con esa ley pues se va a permitir a quienes lleguen a nuestro país antes del 28 de febrero de 2026 acceder a un bono de integración inicial de hasta 900 euros para trabajar y establecerse en España. Bueno, hay que decir, claro, el vídeo que se ha hecho viral, evidentemente el tono es España sorprende, aprueba la ley que va a beneficiar incluso a los inmigrantes sin papeles, bla, 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 ¿no? Bueno, si nos vamos a fuentes oficiales, en primer lugar, nos tenemos que ir al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, donde no encontramos esa Ley Esperanza, ¿no? A pesar que en el vídeo te explican todavía más datos, como por ejemplo los inmigrantes que se encuentran en territorio español pues van a tener un permiso, ¿no?, especial de 18 meses que les permitirá trabajar mientras tramitan su residencia, pero solamente tendrán que demostrar al menos 3 meses viviendo en el país. Esto también es un bulo. En ningún caso las condiciones para la legalización, y lo hemos hablado aquí muchas veces en el programa, no son así. En definitiva, en este momento en la cartera de migraciones no hay ninguna ayuda estatal dirigida a personas en situación administrativa ilegal. El programa de atención humanitaria y protección internacional del Ministerio es otra cosa. Existen además unos requisitos como el haber llegado en situación de extrema vulnerabilidad, incluyendo a personas que huyen porque su vida está en peligro por razones políticas, religiosas o de cualquier otra índole. Y si nos vamos también, porque también lo podemos buscar en las iniciativas legislativas del Congreso de los Diputados, bueno, pues tampoco aparece ningún registro sobre esa supuesta ley Esperanza. Además, ni la ley, supuesta ley, ni el reglamento de extranjería coincide con esa supuesta ayuda de 900 euros, ni el bono de integración inicial que difunden los mensajes virales, pues existe como tal. Así que es un bulo más, es una manipulación más, y además en este caso no es porque se aprobara algo y se pueda exagerar, sino porque directamente esa ley Esperanza pues no existe. Vaya por Dios. Nos vamos al ámbito de la inseguridad y los conflictos. Vamos a ver, volvemos a algo muy interesante, porque es así, lo hemos visto, esto ayer con la celebración del 25 de noviembre, evidentemente todos los partidos políticos pues tienen su mensaje, su mensajería oficial sobre una celebración como esta, y las redes sociales también celebran, cada una a su manera, y los buleros pues también pues aprovechan esta situación para en algunos casos llenar de mensajes las redes sociales con algo muy típico, el número de denuncias falsas contra los hombres, que la exponen de una manera increíble. Estos mensajes, ya hemos dicho aquí alguna vez, que forman parte de una narrativa que cuestiona a las víctimas de los maltratos machistas y agresiones sexuales, y que además, a pesar de todo eso, al final, a pesar del miedo, etcétera, pues deciden denunciar ante la policía. En realidad, como nos explica Verificat, las denuncias falsas por violencia machista suponen un porcentaje ínfimo respecto a todas las que se interponen. Si nos vamos desde 2009 a 2024, en el Estado español
se han registrado 2.451.329 denuncias en los juzgados especializados. De estas, casi 2,5 millones, Fiscalía ha investigado 436 por posibles falsedades. Es decir, un dato que ya hemos dicho alguna vez, el 0,018 del total. En estos 15 años los tribunales, ojo, esos son que se hayan investigado, pero en estos 15 años los tribunales han condenado a 189 mujeres por este delito, penado además, ojo, con 2 años de prisión, y que nos iríamos a un tanto por ciento muchísimo menor, el 0,008% de todas las denuncias. Uno de los argumentos más habituales de estas narrativas que niegan esta violencia machista se basa en esas cosas. Y evidentemente, pues hombre, es hablar desde la ignorancia y para la ignorancia, porque un 0,008% es muchísimo menos hasta cuando uno denuncia pensando que tiene razón y al final no te la dan, en el ámbito administrativo, en el ámbito civil y hasta a veces en el ámbito penal. Con lo cual es algo que es bastante, la verdad que es bastante doloroso, porque como podemos encontrar, por ejemplo, en informes del Consejo General del Poder Judicial, en verdad la cantidad de denuncias que hay sobre violencia de género no son tan grandes. En concreto, el 32% de las mujeres españolas de más de 16 años que ha sufrido maltratos a manos de su pareja, en verdad ese 32% no llegan a denunciar. Hay mucho más miedo, hay mucho más sufrimiento, que puede más que pedir esa salvaguarda judicial. En concreto, solamente el 5,4% de las mujeres que ha sufrido violencia se ha atrevido a ir a la justicia, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a una encuesta europea que la tenemos desde el año 2022, calcula que solamente el 24% de las mujeres españolas que sufrieron violencia física y sexual a manos de sus parejas lo denunció a la policía. Y si nos vamos al último dato, de las 49 mujeres asesinadas por sus parejas en 2024, que son datos del Consejo General del Poder Judicial, tendremos que ver lo que ocurre con 2025, pues de esas 49 mujeres, 15 habían interpuesto denuncia, el resto fueron asesinadas sin que la protección jurídica pudiera hacer algo por ellas, ¿no? Así que, lo dicho, hablar desde estas mensajerías, primero nos engañan sobre la situación real y, en segundo lugar, yo siempre digo lo mismo, las mujeres, ese 0,008% que al final conforman una denuncia falsa, pues también está penado hasta 2 años de prisión. Así que no comparemos los más de 2.400.000 personas, en este caso mujeres, que han sufrido o que han podido llegar a sufrir violencia machista para desbordar, desgraciadamente, lo que viven muchas mujeres. Sigamos. Y nos vamos al ámbito del cambio climático y de la salud. En este caso casi más cambio climático y también del bolsillo, que es importante. Y esto nos lo trae Verifica Radio Televisión Española y me ha parecido súper interesante porque en verdad es desinformación que puede llegar a ser pues al final un delito, y que lo podemos sufrir nosotros. En concreto, ahora con la llegada de los fríos, y eso estoy convencida que todos lo habéis visto, pues hay un montón de anuncios de empresas que ofrecen aislar térmicamente la vivienda,
que eso está bien, porque la publicidad es información también. Pero claro, algunos anuncios nos prometen cosas muy interesantes, pero poco creíbles. En concreto, que casi nos van a aislar térmicamente nuestra vivienda de manera gratuita por medio de financiación obtenida con certificados de ahorro energético. Bueno, en este caso, tanto la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, como la propia Asociación de Instaladores de Aislamiento recomiendan desconfiar de estas ofertas y avisan a los ciudadanos de que no está garantizado que la obra salga gratis o a un precio reducido. La Asociación de Instaladores de Aislamiento, AISLA, lo ha hecho hasta en un comunicado por la proliferación de estas ofertas, ya que, como ellos bien dicen, pues puede suponer un riesgo económico importante y, como ellos bien garantizan, es improbable que los certificados de ahorro energético puedan cobrar o cubrir, mejor dicho, el 100% del coste sin forzar los datos. Por ello recomienda a los ciudadanos desconfiar de ofertas poco realistas, que las podemos entender como tal, y, ojo, especialmente leer y entender toda la documentación antes de firmar, si al final pues hemos confiado en ellos, ¿no? En esta misma línea, pues también la OCU también ha hecho una advertencia pública de este tipo de ofertas. Como bien dicen, la gratuidad de la obra depende de que la empresa instaladora consiga obtener un valor equivalente a su coste en certificados de ahorro energético y, por tanto, como decía antes, es un poco forzar para que al final te pueda salir por un eurete, todo eso. Claro, en el caso de que alguna de estas condiciones pues no se cumpla en ese estudio del certificado de ahorro energético, pues lo más probable es que al final tengas que pagar mucho más y sin pensar que evidentemente a lo mejor te sale mucho más caro, ¿no? Facua también, Facua Consumidores en Acción, también pues de alguna manera pues ha calificado estos anuncios como los típicos spam y recomienda desconfiar evidentemente de estas ofertas. Si te quieren vender algo, tiene que ser, como bien dice en este caso su portavoz Rubén Sánchez, tiene que ser porque tú hayas pedido o solicitado esa llamada, porque al final lo que conseguimos es que nos llamen, y eso lo sabemos todos, que desgraciadamente nos llaman para muchas cosas en muchos productos, incluidos estos. Pues si no es así, ya de entrada la llamada podemos desconfiar de entrada de que algo no se está haciendo bien, y especialmente por eso, porque la ley prohíbe cualquier llamada spam, con lo cual ya de entrada deberíamos desconfiar. Así que, bueno, lo dicho, ojo, que ya sabéis, no falla. Normalmente lo barato al final a veces sale o lo muy barato sale desgraciadamente caro. Manipulación mediática. Y nos vamos a la manipulación mediática, ahí donde, bueno, que al final cada vez son más bulos en este tema, porque la IA ya sabéis que, bueno, acampa por sus anchas y es una maravilla. Pero bueno, os traigo porque tiene que ver también con la actualidad internacional, porque se ha hecho viral un vídeo de un supuesto aterrizaje forzoso de un helicóptero de Estados Unidos por imperfecciones mecánicas, en concreto ellos lo quieren relacionar con Venezuela, ¿no? De alguna manera se ríen de Estados Unidos los que han descontextualizado este vídeo, pues bueno, diciendo que, bueno, que estos norteamericanos tienen una porquería, ¿no? de medios, ¿no? Lo interesante de esto, que estas cosas ya las hemos visto muchas veces, es un vídeo muy cortito de 8 segundos que muestra a militares norteamericanos indicando a un helicóptero cómo aterrizar hasta que se estrella contra el suelo,
y los hombres pues salen corriendo, bueno, estas cosas, ¿no? Y lo dicho, y lo quieren contextualizar con que con chatarras oxidadas, pues bueno, evidentemente no van a poder doblegar a Nicolás Maduro, ¿no? Claro, lo interesante de este bulo, que evidentemente es un bulo, porque está creado con inteligencia artificial para hacerlo más mono, y que además, de alguna manera, sí que lo descontextualizan porque está relacionado con un accidente aéreo en Afganistán. Lo interesante de esto es que otro elemento que también conforma ya nuestra vida cotidiana es Grok, ¿sabéis? El verificador de X, ¿no? Y bueno, pues han engañado a Grok para que tampoco nos fiemos tanto de este tipo de productos, ¿no? y de posibilidades. Grok algunos usuarios preguntaron a Grok sobre la veracidad del vídeo, y en este caso esta inteligencia artificial de contenidos pues lo ha dado por válido, y lo vinculó a dos escenarios distintos. Por un lado, afirmó que era un metraje auténtico y que correspondía a un accidente aéreo en Afganistán en 2012, y por otro, que ocurrió en Irak en 2006. O sea, ya tenemos cuestiones muy, muy extrañas. ¿Qué es lo que ocurre? Que además en una segunda pregunta que le dicen si a lo mejor ha sido generado por IA, pues dice que no está generado por IA. Una búsqueda inversa de algunos fotogramas del vídeo de este aterrizaje forzoso, ¿no? En Google Imágenes no muestra registros anteriores al 23 de noviembre de 2025, con lo cual sí ha habido un pequeño montaje con IA, pero ha sido ahora, no ha sido ni el 2012 ni el 2006, con lo cual en verdad tenía que haber detectado esa generación por IA. Y claro, o es Afganistán en 2012 o es Irak en 2006. Así que me ha parecido muy interesante traeros, porque al final tenemos muchas posibilidades de informarnos, de desinformarnos, tenemos aplicaciones para ayudarnos, pero al final a veces esa confianza, pues para eso tiene que estar el ser humano, para evidenciar que las maquinitas y la inteligencia artificial pues también se equivocan. Pues vamos a seguir. Y ya nos vamos al bulo de la semana. En esta ocasión os he traído uno que tiene relación también con la actualidad, y es que se hizo súper viral, especialmente después de que se hiciera público el fallo, ¿no? Contra el fiscal general del Estado. Y se hizo viral, pero en una hora. En algunas redes eso fue fulminante. Y es porque se anunciaba en un texto una investigación de Hacienda por parte del gobierno a diferentes magistrados del Tribunal Supremo por tener cuentas en paraísos fiscales. En concreto, nos lo ponían en plan casi de plantilla periodística, que el gobierno anuncia que serán investigados por Hacienda los magistrados del Supremo que han condenado al fiscal general y que fueron denunciados por el juez Presencia ante estos organismos, ¿no? El mismo mensaje también afirma que el ministro de Justicia, Bolaños, pues anunció esta investigación en rueda de prensa, y le atribuyen pues declaraciones puras y duras. Pido respeto por los inspectores de Hacienda. Bueno, ¿qué hay que decir? Que si hacemos una búsqueda de contenidos, no encontramos ninguna declaración de Bolaños que anunciara que se va a investigar a estos magistrados del Tribunal Supremo que han juzgado al fiscal general del Estado. Es falso que el gobierno haya anunciado una investigación a estos magistrados, y además
a través de una búsqueda por palabras clave, Hacienda, Gobierno, Tribunal Supremo, Fiscal General. Lo dicho, no encontramos ningún registro, ni del Gobierno, ni de la oposición, que nos pudiera dar algún elemento para tenerlo en cuenta. Por su parte, en este caso Verifica Radio Televisión Española también se puso en contacto con Hacienda, ¿no? Y ellos mismos, su portavoz, pues ha negado que se esté investigando a estos magistrados, ¿no? El origen del bulo, pues el origen de este mensaje falso se ha podido localizar en una cuenta de X que lo difundió el 21 de noviembre. ¿Y qué ocurre? Que este perfil pertenece a un exjuez que fue inhabilitado en 2017 durante 10 años por prevaricación. En 2023 fue detenido por dirigir una organización que buscaba lucrarse mediante la presentación de denuncias falsas contra diferentes autoridades. Y pues este usuario, este ex juez, pues es el que inició esta bola, que lo dicho, se hizo una gran bola, especialmente en X, y bueno, y que no es verdad, vaya, no es cierto. Igual a veces, ya sabéis, los deseos están por encima de nuestras posibilidades y bueno, nos creemos hasta las propias mentiras. Pero lo dicho, no hay ninguna investigación de Hacienda, ni el Gobierno ha anunciado que se vaya a realizar contra los magistrados que conformaban esa sala para el juicio de García Ortiz, ¿no? Así que nada, todo el mundo tranquilo, caray, en fin. Bueno, nos vamos a... Y bueno, con esto ya terminamos y nos vamos a la última parte, o la penúltima. Nos vamos a lo mejor lo que disfrutamos un poco más, porque el que tiene boca se equivoca y el que quiere mentir también miente, evidentemente. Y nuestros políticos no iban a ser menos. Empezamos, si te parece, con nuestro fact-checking semanal, Lorenzo, y lo hacemos. Le vamos a dar una alegría a Carlos Mazón, que aún está ahí en funciones como presidente de la Generalitat. Yo me imagino que ya en estos días no tiene un acuerdo firmado con Vox, pero bueno, le van a escuchar. Pero bueno, que posiblemente en estos días pues tendremos nuevo presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana. Mientras tanto, como sabéis que Carlos Mazón pasó también esta última semana por la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, no fue tan fácil como la que tuvo en las Cortes Valencianas. Esta fue un poco más enjudiosa, normal digo yo, también. Y claro, pues los medios de comunicación, los verificadores, le han pillado en algunos renuncios, ¿no? En concreto, Carlos Mazón aseguró en la Comisión de Investigación en el Congreso que no le correspondía a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, autorizar el mensaje de alerta que se envió a la población el día de la Dana. Acordaros, esa alerta, ¿no? Bueno, en este caso, Neutral se puso en contacto con el equipo de Mazón, ¿no? Por esta afirmación. No han obtenido respuesta, con lo cual pues fueron a los datos. El sistema S-Alert, que permite enviar estos avisos a la población, que yo creo que en alguna ocasión ya todos lo hemos recibido, vivamos donde vivamos, ¿no? Está gestionado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Esa Dirección General depende del Ministerio de Interior, ¿vale? La responsabilidad de definir y emitir alertas cuando la situación lo pueda requerir dentro de su área de competencia es tanto de Interior como de los centros de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas. Es algo que está en los propios protocolos. En concreto, hay varias normas que pueden especificar y especifican el papel de las comunidades autónomas a la hora de lanzar una alerta como la que en aquel momento se envió en Valencia, aunque fuera desgraciadamente demasiado tarde. La ley de 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil establece que los órganos de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas serán
cauce tanto para transmitir información a interior como lanzar las alertas a quien corresponda. En concreto, si nos vamos ya y especificamos más a lo que es la Comunidad Valenciana, también hay que decir que las Cortes Generales ya en marzo de este año indicaron que los centros autonómicos iban a tomar las decisiones de difundir mensajes de alerta para facilitar que se tomen las medidas de autoprotección. Es algo que ya se especificó precisamente al grupo parlamentario de Vox sobre esa pregunta que hizo, ¿no? Sobre el alert. Y lo dicho, los protocolos, las leyes de emergencia de cada comunidad autónoma lo especifican y lo aclaran muy bien, incluido también la de la Comunidad Valenciana, con lo cual esta afirmación de que no estaba autorizada a dar esa alerta a la población por parte de la Consellería de Justicia e Interior, pues no es cierto, no es verdad, Carlos Mazón. Y seguimos con él, porque como ya luego va a pasar a ser un diputado más de las Cortes Valencianas, pues en esa comparecencia, que fue muy jugosa en algunos aspectos, el presidente en funciones pues defendió su papel en la gestión de la DANA y su ausencia en el CECOPI aquel fatídico 29 de octubre, ¿no? Para justificar por qué no cambió su agenda ese día, que es una de las preguntas que le hicieron en varias ocasiones los miembros de esa comisión, pues Mazón comparó la situación en Valencia con la de Tarragona en octubre, de este octubre pasado, afirmando que Salvador Illa también mantuvo su agenda. En concreto dijo que la razón por la que mantuve mi agenda es la misma razón por la que, y con la misma alerta roja, que tuvo el presidente de la Generalitat de Cataluña, porque tampoco cambió su agenda, ¿no? Salvador Illa mantuvo su agenda con una alerta roja, con imágenes como bueno, puso una imagen de Tarragona, ¿no? Claro, ya de entrada, y tenemos datos y los ha recogido muy bien los compañeros de Neutral, hay que decir que Salvador Illa, vamos a ver, canceló públicamente la agenda del lunes 13 de octubre a lo que se refiere Mazón, ¿no? Si ponemos un poquito de contexto, acordaros que en ese momento la Agencia Estatal de Meteorología informó de la llegada de la DANA-LIS, la primera de la temporada, que podía pues de alguna manera entenderse como de gran impacto, y eso pues repercutió principalmente en la provincia de Tarragona, ¿no? La EMET elevó el aviso en nivel rojo en Tarragona el 12 de octubre a las 18:18 horas. En su actualización anterior estaba en naranja, pero lo dicho, a las 18:18 pues elevó ese nivel a rojo en la provincia de Tarragona. Si nos vamos a la web de la Generalitat, el domingo 12 de octubre aún estábamos en amarilla. El único acto programado del presidente era en Madrid a las 11 de la mañana, es decir, 7 horas antes del nivel rojo, y sí que asistió a los actos, acordaros, conmemorativos de la fiesta nacional. Estábamos en pleno 12 de octubre. Es decir, lo que sí que podemos saber es que cuando se elevó a nivel rojo fue ese domingo por la tarde, y por tanto no había nada programado en la agenda de ella. A pesar de ello, el presidente de Cataluña alertó en X de la necesidad, ¿no?, de máxima precaución al cambio a ese nivel rojo, ¿no? 2 horas después, a las 20:25, el presidente compartió una imagen de la reunión en el Centro de Coordinación Operativa de Cataluña para abordar la situación que se podía vivir en zonas catalanas, y varios medios de comunicación como Crónica Global o Catalunya Press anunciaron el 12 de octubre, ya por la noche, que ella cancelaba su agenda, pese a lo que pues desgraciadamente pues ha dicho Mazón en esta comparecencia de la Comisión de Investigación. Y si ya nos vamos al 13 de octubre, pues la agenda del Gobierno para ese día
aparecían actos, claro que sí, pero todos relacionados con Tarragona, en concreto desde el Parque de Bomberos en Tortosa, que asistió a la reunión del Consejo del Plan Especial de Emergencias, también visitó los municipios de Godal y Santa Bárbara, por la tarde encabezó la reunión técnica sobre actuaciones y ayudas a afectados en les Terres de l'Ebre, en fin, sí, tuvo actividad, pero todo relacionado evidentemente con la gestión de la emergencia, ¿no? Así que Mazón, amén. Vaya, ¿quién se lo podía esperar? Y nos vamos con María Jesús Montero, que durante la última sesión de control del gobierno, la vicepresidenta primera, reprochó al Partido Popular querer ser el país que con 60.000 millones rescatados a la banca, mientras la clase media se empobrecía y congelaba en el salario mínimo interprofesional, haciendo referencia a nuestro pasado más reciente con el gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, hay algunos datos que coinciden. Claro, el país fue rescatado, en concreto el país no, fue rescatada la banca con 60.000 millones, que yo creo que todos nos acordamos, ¿no? El problema es que la ministra omite que aunque el PP gestionó la mayor parte del rescate a partir de 2012, la primera prestación de apoyos financieros se aprobó en 2010, cuando todavía gobernaba el PSOE, José Luis Zapatero. El rescate, que técnicamente se conoce como, acordaros aquello, el proceso de reestructuración del sistema financiero español, costó un total de 65.725 millones de euros, ¿no? De los cuales 42.561 eran ayudas, dinero público, y los 23.164 millones restantes era capital privado de los fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito. En aquel momento se rescató principalmente a las cajas de ahorro y la mayoría de ellas fueron posteriormente transformadas en bancos privados o absorbidos por otros, ¿no? El informe que tenemos de esa crisis financiera y bancaria lo explica muy bien. En 2009 se creó ese fondo de reestructuración para canalizar los recursos públicos necesarios y gestionar el proceso de apoyo al sistema financiero. Y eso todavía era gobierno de Zapatero. Tanto PP como el PSOE, con lo cual están a la par, votaron a favor del decreto sobre esa reestructuración bancaria, con lo cual no podemos comparar ni que el PSOE no hubiera hecho eso porque estaba en el meollo de la cuestión. Y luego, en cuanto a lo que es el salario mínimo interprofesional, pues bueno, sí que es verdad que el Ministerio de Trabajo podemos ver que se recoge una evolución del SMI y vemos que desde el 2011 sí que han habido subidas, como a 641, en el 13 y 14 a 645. Es decir, desde 2011 a 2014 el salario mínimo aumentó 3,90. Es decir, sí que es verdad que de alguna manera era una subida tan pírrica, ¿no? que en verdad era casi como congelar el salario mínimo interprofesional, especialmente con la crisis que se venía viviendo, ¿no? Si tenemos en cuenta los 7 años que transcurrieron desde que Rajoy llegó a la Moncloa en 2011, pues la verdad que el aumento fue de 94,50, o sea, y sí que es verdad que la diferencia es importante en lo que ha sido la gestión de ese salario mínimo interprofesional desde la época de Sánchez. Con lo cual, pues bueno, algunas cosas que dice la ministra son verdad, pero hay yo reconsidero que es una manera de explicar las cosas que nos pueden llevar a engaño, con lo cual yo considero que María Jesús Montero en esta ocasión ha sido más engañosa que certera. Pedro Sánchez. Y vamos a terminar con Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, que declaró en una de las sesiones de control en esta última semana
que la ley de amnistía ha sido ya validada por 4 instancias jurídicas. En concreto dijo la Comisión de Venecia, la Comisión Europea, el Tribunal Constitucional, y aunque no sea vinculante, por el informe del Abogado General de la Unión Europea. Bueno, ya sabéis, la ley de amnistía de 2024, que ha traído también mucho ruido durante todo este tiempo. Sí que es verdad que el Tribunal Constitucional, y en eso sí que tiene razón, avaló la ley casi en su totalidad. Las otras 3 instancias que cita Pedro Sánchez, vamos a ver, no han adoptado una posición oficial sobre su constitucionalidad o idoneidad, por lo que no puede afirmarse que hayan validado la norma. La Comisión de Venecia, por ejemplo, que es el órgano consultivo del Consejo Europeo en materia constitucional, solamente ha publicado un dictamen al respecto, en el que trata los requisitos del Estado de Derecho en las amnistías, con especial referencia al proyecto de amnistía en España. Y en ese documento lleva a cabo un análisis jurídico comparativo de las normas europeas e internacionales para casos de amnistía. Pero lo que no ha hecho es una pronunciación sobre la conveniencia del proyecto español. En definitiva, eso depende de cada país y del Parlamento legislativo de cada país. Las consideraciones han sido positivas, es muy comparativa con otras normas en otros países a nivel internacional, pero nada más. Sí, también es verdad que sí que lanzó algunas recomendaciones que en este caso no, de alguna manera no lo comenta, ¿no?, el presidente del gobierno, donde sí que pedía o se recomendaba que fuera aprobada por mayoría cualificada, por efectos divisorios en la sociedad. En definitiva, algo que hemos vivido durante todo este tiempo. Lorenzo no nos dice nada nuevo. Y en cuanto a la representación de la Comisión Europea, sobre ese posicionamiento, pues neutral también, de alguna manera ha intentado recoger alguna opinión y la han conseguido. De alguna manera les remiten a las declaraciones del portavoz de la Comisión, Markus Lammert, que realizó en noviembre, ¿no? Y por otra parte, nos vamos también a otras cuestiones que también comentó Pedro Sánchez, como son las declaraciones de Spielman, en la que sí que considera que en definitiva es esa cuarta opinión que habla Pedro Sánchez, de que la ley no vulnera la normativa antiterrorista europea ni afecta a los intereses financieros. Es verdad, porque además se hizo eco la prensa española e internacional, ¿no? Con lo cual, pues hombre, vamos a ver, son todo buenos elementos positivos, ¿no?, a tener en cuenta, pero bueno, no hay ninguna validación, con lo cual estaríamos ante una afirmación del presidente del gobierno que no sería verdad en su totalidad, sino que en verdad, bueno, pues sería un poco engañoso, ¿no?, porque utiliza un verbo que no sería el más adecuado. Estas instituciones no validan. La única que podría validar, evidentemente, es el Tribunal Constitucional, porque es el eje, ¿no?, de nuestro poder judicial, pero nada más. El resto son recomendaciones, son bastante positivos, o sea, pero no validan. Hasta ahí podíamos llegar. Vaya. Y nos vamos ya al último, nos vamos con Ernest Ernest Lluch, que en paz descanse, pobre, con Ernest Urtasun, el ministro de Cultura de Sumar, que destacó en el desayuno informativo que tuvo estos días algunos datos relacionados evidentemente con su ministerio, y en concreto se refirió al incremento de las visitas a los museos que son propiedad del Estado, ¿no? Claro, ya sabes que con los números nuestros políticos se vienen muy arriba, ¿no? Y en concreto dijo que las visitas a los museos estatales ha aumentado un 30%
desde 2019. Claro, está muy bien, un 30% está... Bueno, a mí me parece increíble. Tan increíble como que igual no se ajusta muy bien a la realidad, que además, a partir de datos que realiza el propio ministerio, como es normal, ¿no? El número de visitas a museos en ese periodo que señala, desde 2019, sí, ha habido un incremento. Pero como nos explica luego Neutral, ese 30% está un poquito, vamos a ver, un poquito subido de tono, ¿no? Si nos vamos a las cifras en 2024, porque 2025 aún no lo tenemos, el número de visitas a museos estatales fue de 3.121.418. Ojo, detalle que da el propio Ministerio de Cultura en una nota de prensa, ¿no? Si nos vamos a desde 2019, bueno, pues se registraron 2.905.337. Es decir, entre 2019 y 2024, las visitas a museos estatales aumentaron un 7,4. Nos vamos a una diferencia de puntos casi de 23. O sea, las cosas ahí se le ha ido un poco de las manos, ¿no? Sí que es verdad que claro, si Neutral se va a rebuscar en tal caso para ver de dónde ha podido sacar el dato, y sí que es verdad que si nos vamos al periodo de 2020-2021, acordaros que ahí se vio afectado todo, incluidas las visitas a museos por la pandemia. Sí que es verdad que el incremento fue interesante. Si nos vamos a ese tiempo y lo comparamos con 2024, hombre, pues el incremento ya se acerca más a lo que dijo Urtasun, que es de un 32,7%, pero claro, como que no podemos comparar una situación en plena pandemia con lo que se vive ahora. Con lo cual, nosotros nos alegramos mucho que siga incrementando pues las visitas a los museos. Es arte, es cultura, es patrimonio. Tenemos una riqueza importantísima, pero que no hace falta ponerse tan arriba y se le ha ido un poco la alegría al ministro de Cultura. Así que no es cierto, no ha habido un incremento desde el 2019 hasta 2024 del 30% de visitas a los museos estatales. Bueno, pues vamos con la última parte. Y llegamos al final, Lorenzo. Llegamos a bueno, espero que dé tiempo. Empezamos ya la semana pasada. Yo ya iba ya un poco con esta alegría navideña y lo vamos a hacer en los próximos programas para darle esta... Yo es que creo que nos falta un poco de Navidad ya, que el mundo anda un poquito estresado. Y os traigo un corto para reflexionar de verdad, de verdad. Porque ahora que estaremos ahí mirando lo que queremos comprar, regalar, esto y lo otro, pues a veces las cosas son mucho más fáciles. Y los mejores regalos, como siempre, tienen que ver con el corazón y con el tiempo. Así que os dejo con él, espero que os guste. La semana que viene, que si Dios quiere y así será, nos escucharemos nuevamente y nos veremos aquí en directo. Y como siempre ha sido un placer. Lorenzo, ya sabéis que si os quiere muchísimo, besiños y feliz semana. Chao. Sara. Esa es la pregunta que me hago todos los años y al final nunca le regalo nada. Ropa, colonia, libros, entradas a conciertos. Le he regalado de todo. Hasta una vez le compré una estrella con su nombre en una página web. Así que te aseguro que no ha sido nada fácil dar con algo distinto este año. Cuando les pregunto, siempre me dicen que no necesitan nada. Pero ayer cenando me dieron una pista. Desde verano llevo pensando en qué regalo puedo hacerle en Navidad. Quería que fuera algo muy especial y creo que lo tengo.
Mis abuelos no esperan nada. Y precisamente por eso quiero hacerles este regalo. Estoy segura de que mi hermana nos espera algo así. Nunca se me había ocurrido regalar algo así a mis padres. De hecho, he cambiado mis planes en el último momento. Mejor no te digo lo que me ha costado. Pero sé que a mi novia no hay nada que le haga más ilusión. El verano que viene se casa su hermana. Y será el momento perfecto para estrenarlo. Creo que no hay mejor regalo para ellos. Es la primera vez que hago un regalo a mis abuelos. Con este regalo quiero pedirle perdón por lo egoísta que he sido con ella. Pues hasta aquí el programa de hoy, que nos vamos, que nos hemos pasado de tiempo. Muchas gracias a todos, los vemos la semana que viene. Muchas gracias, adiós, vecinos.